Hola amigas, mi nombre es Esther y estáis en el canal de Esther y su mundo de crochet. En esta ocasión vamos a realizar este bonito poncho. La verdad, es súper sencillo de hacer, no tiene mucho misterio. Vamos a trabajar una técnica que casi todas conocéis, que se llama punto de red. Y luego vamos a rellenar esos agujeros con una técnica para que nos quede el diseño que buscamos. ¿Tamaño? Pues no os preocupéis porque también os voy a dar los tamaños que tenéis que tomar para la persona que queréis hacer. Da igual que sea para un niño o para un adulto, no tiene nada que ver. Los colores siempre a vuestra elección. El material, un problema que tenemos siempre con el material. En todos los países usamos materiales diferentes. Yo en esta ocasión el material que voy a utilizar es un ganchillo para el número 4, ¿vale? Y he usado por cada color que tengo he usado 2 madejas de cada color. Espero que os sirva. Y bueno, vamos a comentar que es muy sencillo. Por cierto, os pido un favor, ver el vídeo de principio a fin. Y nada, que si no estás suscrita como siempre, suscríbete ya para que no te pierdas ningún tutorial así de facilito y que sea tan llamativo como este. Vamos a comenzar. Bueno, amigas, este poncho es muy fácil de hacer, ¿vale? Vamos a empezar por lo que es el punto base. Vamos a hacer, para el punto base, vamos a trabajar un punto que es de casitita, son unas casitas que luego rellenaremos, ¿vale? Pero de una forma muy sencilla. El punto se llama punto de red y es muy fácil. Lo que tenéis que tener en cuenta, el número de cadenetas que vais a dar. Luego os hablo de números, ¿vale? Luego hacemos cuentas con un dibujo porque es mucho más fácil para que os toméis las medidas y todo esto. Eso sí, las cadenetas de inicio que hagamos siempre tienen que ser impares. ¿Bien? Venga, una vez que tenemos todas las cadenetas, hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 más. ¿Bien? 5 cadenetas más. Hecho hebra y contamos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a la séptima y allá hago un punto alto. El punto es así de sencillo. Este es igual de más difícil porque es el primero. A partir de aquí, mirad qué sencillo. Cadena, hecho hebra, salto un punto, voy al siguiente. Bien, cadena, salto un punto, voy al siguiente. Más facilito ya no se puede pedir, ¿eh? Y queda muy bonito. Cadena, salto un punto, voy al siguiente. Cadena, salto un punto, voy al siguiente. Bien, mirad qué fácil, fácil, ¿eh? Cadena, salto un punto, voy al siguiente. 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 Venga, cadena, salto un punto y voy al siguiente. Y ya termino con este último, cadena, salto un punto y en la esquinita, a ver que he cogido mal el hilo. Aquí en la esquinita hago el punto alto. Mirad, ¿no veis? Son celditas que luego rellenaremos y ya veis que es muy fácil de realizar. Vamos a hacer un rectángulo. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, seguimos hacia arriba y cada vez que empecemos la vuelta vamos a hacer 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Menos al principio. Todas las vueltas ya se empiezan así con 4. He hecho una hebra, voy al punto alto y hago un punto alto. Cadena, he hecho una hebra, voy al punto alto. Cadena, salto lo que es la cadeneta y directamente al punto alto. No hay nada más que hacer. Cadena y punto alto en el punto alto. Bueno, chicas, como esto va a consistir en hacer unas tiras de un color, otras tiras de otro y demás, quiero llegar al final de esta vuelta para que también veáis cómo hacer los cambios de color y que nos queden bonitos, ¿vale? Siempre hay que aprender cosas nuevas cuando hacemos una prenda. Venga, pues voy a ir terminando aquí la vueltita. Venga. Aquí ya cuando lleguemos al final, mirad, aquí tengo todavía un punto alto, ¿vale? Pues hago un punto alto. Y ya en el último punto lo que hago es una cadena. Y aquí me salto una cadenita y voy al siguiente cadenita que hay, ¿vale? Y aquí en la esquina es donde hacemos el punto alto. ¿Cómo empezaríamos otra vez? Recordarlo porque es así de sencillo el jersey, o sea, perdón, el poncho, no tiene más trabajo que este. Siempre empezar con 1, 2, 3, 4, ya hacemos un punto alto
y ya separamos con una cadeneta y directamente al punto alto, ¿vale? Cadena y punto alto, no tiene mayor misterio. Pero como os digo que vamos a hacer cambio de color, os voy a decir yo cómo lo hago. Mirad, voy a coger ahora el negro y para hacer el cambio de color, lo único que hacemos es esto. En el último punto que hagamos, aquí en la esquinita, ¿vale? Este último punto ya, la vuelta siguiente, es cambio de color, ¿vale? Echo hebra, traigo hacia mí, paso una vez, pero no paso la segunda, lo dejo en espera. Traigo el hilo negro, bien, y cierro con el hilo negro, ¿vale? Ya cortamos el rosa y seguimos trabajando con el hilo negro. 4 puntos de cadeneta, un punto alto en el punto alto, cadeneta y un punto alto en el punto alto. ¿Ok? Bueno, yo tengo hecha una parte para enseñaros ya pues cómo queda el montaje de cómo lo he hecho yo, ¿vale? Vamos a enseñar. Bueno, mirad, esto sería un delantero mío, ¿bien? Yo he optado por empezar rosa. Mirad, he hecho 6 de color y 2 negros. 6 de color, 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 2 negros. 6 de color. Pero esto, como también dependerá, no sé cuántas vueltas tendréis que dar, cada una a la largura que necesite, ¿ok? Ah, y ahora sí os voy a decir una cosa. Mirad cómo estoy trabajando yo. ¿Bien? Yo estoy trabajando las vueltas, en vez de trabajar solo una vuelta, trabajo 2 vueltas a la vez. Es un truco muy bueno, si no lo conocéis, lo he explicado el otro día en el canal, así que os dejo el video tutorial en el primer comentario, ¿ok? Venga, una vez hecha, yo voy a acabar esta vueltita y os voy a enseñar ya cómo empezamos a hacer el dibujo. Bueno, chicas, pues vamos lo que es con la explicación de las medidas, ¿no? Porque no es tan complicado. Lo primero vamos a empezar siempre de abajo hacia arriba, ¿no? Como si empezaríamos por la parte delantera, luego llegaríamos al hombro y luego la parte de atrás. ¿Cuál es la primera medida que tenemos que tomarnos? Tendremos que ir de hombro, perdón, de codo a codo, ¿vale? Centímetros de codo a codo. Estiramos bien los brazos, estiramos los brazos y nos medimos de codo a codo. Hay también, pues si lo queréis debajo del codo más ancho, si lo queréis un poco más ancho, a vuestro gusto. Debajo del codo, justo después de la articulación, yo creo que es la medida que más se adecua, perdón, a lo que es el poncho. Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues a ver los centímetros de largo. Tendremos que medirnos desde el hombro hasta el largo, ¿bien? Bueno, mirad, una vez de que lleguemos a lo que es el hombro, ya tenemos los centímetros que queremos de largo, haremos el agujerito para el cuello. En el agujero del cuello dejamos 15 centímetros centrales y damos 4 vueltas, ¿vale? Y luego ya damos las 15, contamos los puntos que hemos dejado aquí y los damos en cadenetas en el otro lado. Y ya seguimos trabajando igual hacia abajo, ¿bien? Bueno, esto sería la explicación para un poncho cerrado. Pero la mayoría de vosotras os ha gustado el que es abierto, así que vamos a ver cómo lo realizamos. Mirad, en el poncho abierto sería completamente igual, pero en esta ocasión empezaríamos por la espalda, ¿bien? Mirad, empezamos por la espalda y damos el largo que necesitamos. ¿Y luego qué vamos a hacer? Pues dejar los 15 centrales, 15 centímetros centrales sin trabajar. Haríamos un lateral con los mismos puntos que hemos hecho para la espalda y el otro lateral con los mismos puntos que hemos hecho para la espalda. Bien, en el primer caso, cuando llegamos a hacer el agujerito de la cabeza, yo he llegado, por ejemplo, aquí, he repetido 2 veces los 3 colores, ¿vale? No me acuerdo ahora la sección, eran 3 colores, rosa, por ejemplo, rosa oscuro, rosa claro y azul, rosa oscuro, rosa claro y azul, ¿no? Lo que sea. Y me he quedado ahí. Y luego solo he hecho el negro en un lado, bien, y el negro en el otro. En esta ocasión, si nosotras lo querríamos encerrado, lo he dicho, aquí damos otra vez las mismas cadenetas que hemos dejado aquí sin trabajar y volveríamos a trabajar siguiendo la correlación de colores, ¿vale? Y aquí he dado 4 vueltas en negro y aquí 4 vueltas en negro. En cambio, en el abierto he hecho 2 vueltas en negro y una vez que he acabado las 2 vueltas en negro es donde he dejado 15 centímetros en el centro sin trabajar. Y he hecho primero 2 vueltas en negro y luego ya he seguido a la contra. Si aquí me he quedado en el rosa, imaginaros, rosa, azul,
y rosa claro, rosa azul y rosa claro. Pues luego lo he hecho al revés, pues rosa azul, rosa claro, rosa azul, rosa claro, ¿vale? O sea que tiene que ser más o menos como nosotras estamos buscando, y una vez hecho eso, hacemos el otro lado. No es nada complicado, bien. Ahora sí os voy a decir, vamos a seguir explicando. Ahí tenéis las medidas, ya veis que no es nada complicado de realizar. A mí me gusta más el abierto porque le da más juego. Podemos ponerlo encerrado, podemos ponerlo abierto, podemos usarlo de bufanda, boncho, como más os guste, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Bueno, amigas, si todavía lo queréis hacer de una forma más sencilla, sobre todo a la hora de meter hilos bien, mirad, lo que podéis hacer es simplemente hacer la parte de adelante por separado y hacer las partes de adelante por separado. Igual que si lo hacemos cerrado entero, pues hacemos dos partes iguales, ¿vale? La parte de adelante y la parte de atrás igual, y luego ya coseremos aquí arriba. De esta forma, a la hora de meter los hilos, que ahora os explico, será más cómodo. Primero meteremos los hilos por la parte de atrás, los dejaremos en el lado del hombro en espera, bien, para luego continuar con esta parte. Y de esta forma es un poco menos pesada la labor. Espero que os sirva como consejo. Bueno, chicas, ya sabemos cómo se hace el punto y qué es lo que queremos hacer. Si lo queremos en abierto, lo queremos en cerrado, ¿vale? Un consejo que os voy a dar. Antes de unir las partes de adelante y la de atrás, o la de atrás y adelante, como lo queráis hacer, primero hacer lo que os voy a decir yo en una de las partes, porque si no, el trabajo se hace pesado y cuando tenemos una parte corta es más fácil de trabajar. Que luego cosemos aquí arriba, vamos a por el otro, ya tenemos aquí los hilos, ya vamos pasándolos, ¿vale? Bueno, vamos allá. Tenemos la parte. Mirad, luego yo he ido cortando los flecos. Mirad, los tengo todos organizaditos, todos del mismo tamaño. Y es la mejor forma de hacerlo. Yo os voy a dar mi truco casero que utilizo yo para que esto me quede así, que sea mucho más fácil trabajar, ¿vale? Pero os lo doy más adelante. Ahora vamos a ver cómo colocamos estos hilos aquí para que nos den el dibujo. Bueno, chicas, vamos a coger una aguja, a poder ser que tenga la cabeza bastante grandecita, ¿vale? Es más fácil. Porque si no, igual os liáis un poco. Os digo otro truco también, ¿sabéis lo que podéis coger? Una horquilla del pelo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Con una horquilla lo paséis por la horquilla y como cuando, bueno, son cosas de costura, pero con una horquilla del pelo también os va a venir muy bien si no podéis pasar el hilo por la aguja. Otro truco que os doy. Bueno, en mi caso yo voy a poner el grosor de los flecos, van a ser de 4 hilos. Vale, pues cojo desde el centro, estiro y saco los hilos. Venga. Mirad, voy a separar ya aquí, porque os voy a enseñar a hacer varios, entonces voy a ir separándolos aquí ya, para más tarde, para que veáis mejor la labor. Bueno, con estos basta. Bueno, chicas, mirad. Desde abajo, bien, lo primero, claro está, enhebrar la aguja. A ver si luego voy a buscar yo una horquilla y os explico lo que quería deciros. Venga, enhebramos la aguja, bien, ya la tenemos enhebrada. Bueno, esto es muy fácil, porque como si solo lo hacemos con una parte pesa mucho menos y nos facilita mucho la labor, ¿vale? Mirad qué sencillo. Primer agujero. Vamos a clicar desde arriba, ¿vale? El primero clicamos desde arriba, pasamos, vamos al siguiente, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. ¡Ea! Tiramos. Seguimos trabajando. Para abajo, para arriba. Se hace muy, muy deprisa. Simplemente es ir uno para arriba, otro para abajo. Uno para arriba, otro para abajo. Bien, esto lo hacemos hasta llegar al final. ¿Dónde está el juego para que esto nos quede con el dibujo que estamos realizando? Bueno, si tenemos hecho ya un cachito, vamos a por los siguientes flecos. También el tema de los colores, yo voy a ir diseñando el mío, todavía está sin hacer. Voy a ir diseñando el mío y, bueno, si os gusta, hacéis como lo he hecho yo o podéis elegir cómo poner vosotras el hilo, ¿vale? Bueno, mirad, vamos, vaya, tiro las tijeras. Este hemos puesto de arriba hacia abajo, ¿vale? Ya vemos que el fleco está por arriba, pues el siguiente vamos a empezar por debajo. Es simplemente así de fácil, por debajo. Ahora vamos abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, tiramos. Y otra vez, abajo, arriba, abajo, arriba. Bueno, esto es muy, muy, muy sencillito, ¿verdad? Voy a hacer una más para que veáis
que una queda por arriba y otra por abajo. Simplemente es ir alternándolas. Arriba, abajo, ¿bien? Venga, voy a colocar una más para que veáis el efecto. Colocamos otras 4. Bueno, y repetimos. Mirad, este hilo está por la parte de arriba, este por abajo. Pues ahora el siguiente nos tiene que quedar también por la parte de arriba, así que clicamos desde arriba, pinchamos desde arriba y ya vamos haciendo arriba, abajo, arriba, abajo, ¿ok? Ya veis que no es muy difícil, la verdad que es bastante sencillo. Si lo hacéis como yo os digo, por ejemplo, primero la parte de atrás y dejáis los hilos en espera, en el otro lado, ¿vale? Dejáis los hilos en espera, hacéis toda la parte de atrás. Y luego, pues nada, ya cuando lo cosáis, pues simplemente como solo tenéis que hacer este cacho siguiendo la misma trama, os será mucho más fácil de trabajarlo, ¿vale? Bueno, pues ya veis que es muy fácil. Uno entra por arriba y el siguiente es por abajo. Uno por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. Y el orden de los colores, el que vosotras queráis. De todas formas, yo voy a hacer el mío y os explico, pues, cuáles son los números que he hecho yo, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Yo, como siempre, os doy truquitos caseros que hago yo. Bien, bueno, esto es una horquilla. La verdad que no he encontrado, es la que tenía por ahí, porque ya no uso muchas horquillas. Pero bueno, que no tenéis una aguja que os cuesta mucho meter estos hilos en una aguja normal. Mirad, cogéis una horquilla, la abrís y acabáis de fabricar una horquilla que vais pasando por los agujeritos, ¿ok? Lo digo por si os viene. Bien, son trucos caseros, son de costura y de muchas cosas, pero bueno, que espero que os sirvan. ¿Vale? Venga, continuamos. Bueno, amigas, mirad, ya hemos ido metiendo los hilos, pero antes de anudarlos aquí abajo, que haremos unos nuditos, vamos a hacer una cosa para estirar bien, bien, que nos quede bien bonito el diseño. Vamos a hacer en los laterales, ¿veis? Siempre en los laterales, lo que sea que la línea va en vertical, ¿verdad? Que no es donde están los flecos. Vamos a hacer un par de vueltas de puntos bajos. Y vamos, bueno, os voy a enseñar, pues el punto bajo lo sabéis hacer, pero ¿cuántos puntos en cada punto? Bueno, pues vamos a ello, que no es complicado. Bueno, chicas, pues lo dicho, aquí en los laterales, no donde están los flecos, en los laterales. Bien, aquí en la esquinita, desde el primer punto, bueno, contamos para abajo 1, 2, este es el primero, pues desde ahí, no, mirad, aquí tengo otro que se me había colado, ¿vale? Aquí tengo el trabajo de inicio, pues desde aquí cuento 1, 2, voy a la tercera cadeneta, bien, y ahí hago un nudito. Aplicaros este cuento, o sea, este números que os voy a decir, porque si no os va a quedar demasiado volado, ¿vale? El número es el siguiente, mirad, desde aquí traigo el hilo, hago una cadeneta y un punto bajo, y vamos a ir contando de la siguiente forma, ¿vale? En el primer agujero vamos a hacer 3 puntos, así que voy a hacer dentro 1 y 2, y luego donde tengo el palito del punto, 1, ¿vale? En el primero, y en el segundo solo hago 1 y 2, no hago en el palito. Y repito, siguiente agujerito, 1, 2 y 3, que sería en el punto. Y en el siguiente solo hago 1 y 2. Otra cosita, ¿veis que voy escondiendo el hilo según voy trabajando? Pues eso luego me quita de cortar muchos puntos. Venga, 3, 2, 3, 2, pues otra vez 1, 2 y en el punto 3, y en el siguiente solo 1 y 2. ¿No veis? Este cordoncito que me ha quedado aquí yo ya lo cortaría, y es una forma de ir escondiendo los hilos a la vez que trabajamos. Venga, y otra vez 1, 2 y en el siguiente 3, y luego solo 1 y 2, y voy pasando los hilos que tengo por dentro y repito una vez más 1, 2 y aquí en el punto 3 y en el siguiente solo 2, ¿vale? Es así de sencillo. Yo he hecho esta vuelta hasta el final y luego he vuelto otra vez con puntos bajos. ¿Que queréis hacer solo una? ¿Que queréis dos? ¿Que queréis tres? Eso ya a gusto del consumidor. Yo he dado esta de base y una vuelta más en puntos bajos. Bueno, pues ¿por qué hemos hecho esta línea de puntos bajos? Al meter el hilo,
sin querer apretamos más de un hilo, más del otro, y bueno, os va a quedar esto así, y vais a decir, ay, mamá, ¿qué he hecho? No, chicas, está bien, porque no veis, es que sin querer vamos a ir apretando al pasar el hilo, se va cerrando un poco, lo único que tenéis que hacer es estirarlo, ¿no veis? Por eso hacemos ese reborde, para que tenga todo el poncho el mismo, la misma largura, ¿vale? Simplemente estiráis a la largura del negro que habéis hecho. Y así os queda pues mucho más bonita la prenda y no se os ha encogido, simplemente que al meter el hilo se va recogiendo un poco, entonces al hacer eso ya tenemos la medida que necesitamos y lo vamos estirando. Bien, venga, continuamos. Bueno, amigas, en lo que es el cuello, tanto si hacemos el poncho cerrado como en abierto, también daremos una vuelta, ¿verdad?, de puntos negros, pues para formar el cuello. Si queréis mirar, si lo vais a hacer en abierto, simplemente puntos bajos. Si lo vais a hacer en cerrado, lo que tenemos que hacer es dar una vuelta de puntos bajos, luego otra vuelta de puntos altos y luego trabajar a relieve. ¿Ok? De todas formas, en puños, en cuellos, en cerefas y eso, hay un montón de opciones. Podéis hacer uno del relieve por delante y otro por detrás, o bueno, si queréis alguna otra opción, he explicado varias en los videotutoriales, que os los dejaré si queréis en el primer comentario o en la descripción, ¿vale? Bueno, esta vuelta que vamos a dar aquí, la que vamos a dar alrededor, ya digo, en abierto o en cerrado, bueno, aquí trabajar es muy fácil. Donde hay cadeneta hacemos un punto y donde hay punto, un punto, cadeneta, un punto y donde hay punto, un punto. Hemos dejado sin coger los hilos, bien, mirad, ¿lo veis? Bueno, si el hilo nos queda hacia el lado de nosotras, lo que vamos a hacer es pasarlo hacia atrás, ¿vale? ¿Cómo vamos a esconder estos hilos? Estos hilos ahí no son como, como los del poncho, como los flecos, ¿vale? Bueno, simplemente de aquí pasamos por el negro hacia atrás, ¿vale? Así ya lo tengo en el otro lado. Bueno, pues ya que lo tenemos por la parte de atrás, nos guiamos por donde hicimos antes y simplemente pues hacemos otra vez la guía, ¿vale? ¿Que queréis asegurarlo un poquito? Pues mirad, saco dos hilos, bien, vamos a sacar solo dos hilitos, con estos dos que me quedan aquí, bajo un poquito más, y ya aquí, con los que me han quedado arriba y los que tengo abajo, pues le hago un par de nuditos y soluciono el problema si tenéis miedo a que se os vaya a soltar, ¿ok? Apretamos ahí tirando de los dos lados y ya tenemos el nudito hecho, ¿vale? Cortamos. ¿Que ya los tenemos detrás? Bueno, pues hacemos lo mismo. Si no están por este lado, están por el otro, ¿vale? Así que simplemente es ir escondiéndolos por la parte de atrás para que nos quede bien bonito. Venga, vamos a continuar. Bueno, chicas, ya lo tenemos casi terminado. Todos los hilitos que nos hayan quedado por ahí los escondemos. Y en el tema de flecos vamos a hacer lo siguiente. Lo único que vamos a hacer es coger uno y otro. Uno está por encima y otro por debajo. Perfecto. Pues vamos a hacerle aquí un nudito. Uno y dos nuditos. Bien. Simplemente es esto lo que vamos a hacer. A lo largo, bueno, ahí se me ha quedado un hilo por ahí abajo. A lo largo de todo el poncho vamos a hacer estos nuditos. Y una vez de que tengamos hechos todos los nudos, vamos a cortarlos, los flecos, al tamaño que nosotras necesitemos. Fácil, ¿no? Bueno, amigas, trabajo terminado. No me podéis decir que no es una elaboración de lo más sencillo que habéis hecho. Podéis hacer poncho abierto, poncho cerrado. Yo, por ejemplo, tengo en abierto que no, pues le dais aquí el mismo número de cadenetas que quitéis, se las dais aquí y seguís otra vez por este lado. No hay mayor misterio, ¿vale? O sea que podéis coger cualquier opción, cualquier talla, el material, el que más os guste. Tampoco hay problemas, ¿vale? Bueno, espero que os haya servido, espero ver muchos, porque la verdad es muy ponible. Hay ropas que son muy versátiles, ¿verdad? Y esta es una de ellas. Nada, chicas, que nos vemos muy pronto con otro tutorial, que ya estoy preparando proyectos para primavera, para que llevéis de boda, para estas cositas, que parece una tontería, pero se nos echa el tiempo encima. ¿Vale? Os mando un besito muy gordo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!